saludar al señor José Manuel Luna Valiente, quien nos acompaña esta tarde. Un gran comunicador, un excelente economista y un ser humano de muchas prendas morales y gran amigo. Nuestra querida Mayra Morla, subdirectora. Hablamos de que también saludamos a todos los gerentes y servidores del Infoté que nos acompañan en la tarde de hoy. Como siempre, un saludo muy especial para los facilitadores, compañeros de la prensa, señoras y señores. No resulta fácil resumir en apenas unos minutos una vida personal, intelectual y pública como la de nuestro invitado en el día de hoy, el gran amigo Luis Henry Molina. Es el invitado 42, 43 de este programa de charlas que buscan a través del ejemplo de sus invitados imprimir bríos éticos a la función pública. Para empezar a asomarnos a la vida de nuestro charlista, digamos que su vocación de servicio al país le viene en los genes. Es hijo de un sindicalista histórico del cual lleva orgulloso el nombre, señor Luis Henry Molina. Su madre, doña Carmen Milady Peña Castro. Muchos de los jóvenes que aplaudieron siguiendo a algunos de nuestros gerentes que tienen 30, 34, 25 años acá y conocen al señor Luis Henry Molina, padre de nuestro invitado, porque él fue el iniciador, la figura clave para someter al Congreso Nacional lo que posteriormente se conoció como Ley 116-80, que crea esta institución. Es decir, que Luis Henry es el padre de Luis Henry y del Infoté. Lo que quiero decir es que Luis Henry y el Infoté son hermanos. Fruto de la actividad sindical de su padre, que alcanzó dimensión continental, el licenciado Luis Henry Molina Peña conoció desde su temprana infancia a hombres como Emilio Máspero, dirigente sindical argentino que marcaron una época de reivindicaciones sociales en el continente. Luis Henry, nuestro invitado, era apenas un niño cuando sus padres debieron abandonar el país para evitar al progenitor consecuencias políticas y personales desgraciadas. Era la época de la dictadura trujillista. Durante 6 años vivió en Venezuela. Su ambiente familiar y social sembraron en él las semillas de su compromiso con el país. Estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, militó en el movimiento estudiantil de concientización, animado por el sacerdote jesuita Fernando Arango. Fue esa una época de mucho compromiso con organizaciones de base y con entidades que, como el Centro Dominicano de Asesorías e Investigaciones Legales y Ciudad Alternativa, luchaban por un destino mejor para los más desfavorecidos. Iniciada su carrera profesional en el sector privado, Luis Henry fue parte del bufete tan prestigioso como el Pellerano y Herrera, que le sirvió de plataforma para desplegar sus potencialidades. Más tarde, deseoso de participar más decididamente en la vida pública, y tras su regreso de Chile, donde cursó una maestría en Derecho Constitucional, Luis Henry trabajará como consultor del Banco Mundial para el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, entidad de la cual pasará a ser director
ejecutivo durante varios años. Más tarde ocupará la subdirección de la hoy Escuela Nacional de la Judicatura y a la renuncia del entonces director, el doctor Juan Manuel Pellerano, la dirección interina que se convirtió en permanente cuando salió ganador en un concurso público de oposición. Aquí, si no mal recuerdo, Luis Henry, 9 años. 13 años, correcto. El muchachito me está saliendo como más viejo de la cuenta, si voy sumando. Ha sido también director ejecutivo de la Comisión de Implementación de la Reforma Procesal Penal, primer secretario general de la Red Iberoamericana de Escuelas Jurídicas o Judiciales y ha contribuido de manera notable a la creación de las redes de escuelas judiciales de los estados mexicano, REGEN y las provincias argentinas, Reflejar. Desde hace 6 años es socio director de Connecting, una firma consultora de apoyo al desarrollo estratégico y de negocio de empresas e instituciones. Como docente, el licenciado Luis Henry Molina ha sido profesor de Historia del Derecho, Introducción al Derecho y Derecho Comparado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima y además ha sido profesor de Derecho Constitucional en el grado de maestría para la Universidad Iberoamericana. Entre 2012 y 2016 fue viceministro de la Presidencia y actualmente es director ejecutivo del Centro de Exportación e Inversiones de la República Dominicana, como decía en principio, conocido por sus siglas CIRD. Luis Henry desarrolla su actividad política desde las filas del Partido de la Liberación Dominicana, de cuyo comité central es miembro distinguido. Podríamos continuar hablando de la fructífera vida pública de nuestro invitado, pero no queremos tomar más tiempo a este intercambio que anticipamos rico en lecciones de vida. Así es, señoras y señores, que para mí es un honor presentar ante ustedes a nuestro distinguido invitado en el día de hoy, Luis Henry Molina. Para mí realmente es un privilegio estar aquí. Es una ocasión que a mí me llena de mucho orgullo porque, como decía Ovalle, esta es una institución que yo quiero mucho porque vi muchos años a mi papá dedicado a trabajar desde el Congreso para crear el Infotep, que no es una idea de él, es una idea que él vio en Venezuela, en una institución que se llamaba el INSE, y la vio también en España. Entonces había una persona que era muy querida de mi papá, que también lo ayudó muchísimo en esto, se llama el doctor César Estrella Sadalá, que ya murió, y era una persona de mucha confianza de mi familia, era como un asesor moral de la casa, se metía en todo, podía dar opinión, estaba libre de dar opinión en todo. Era una autoridad moral para nosotros y también fue miembro de la Junta del Infotep, fue ministro de Trabajo y es una persona a la cual yo también aprecio mucho. Así que el estar aquí para mí realmente es un privilegio y agradezco enormemente que me permitan la oportunidad de estar aquí. En la política, como casi en cualquier actividad de la vida, es un espacio para compartir, es un espacio para intercambiar ideas, es un espacio para intercambiar objetivos y es un espacio donde se generan solidaridades y donde uno se acerca a la gente. La política es, aunque la gente no lo vea así, es un espacio muy sano donde la gente se encuentra y donde la gente intercambia ideas. Yo con mis compañeros de partido vivo eso y es una realidad. Y en el marco de la política creció mi papá y en el marco de la política mi papá me transmitió sus ideas. Y esas ideas que me transmitió mi papá me han llevado a interiorizarla cada vez más
de la necesidad de que en el servicio está la realización de los seres humanos. Un ser humano que no sirve, que no le sirve a los demás, no sirve para nada, decía Juan Bosch. Y entonces la política me permite poder servir a los demás. Ese es el sentido. Y servir desde la solidaridad, servir desde el compromiso, servir desde la entrega. Y eso es muy importante para que entonces en la vida uno pueda ser una persona útil. Y si, como decía Ovalle, el Infotep es mi hermano, yo diría que este es el mejor hermano que yo tengo, porque es un hermano de servicio. Es un hermano que permite... Es un hermano que permite que las personas tengan oportunidades. Y esta es la mejor forma de hacer política. La mejor forma de hacer política es permitir que los demás tengan oportunidades. Y por supuesto, para tener oportunidades, hay que tener un conjunto de competencias. Y esas competencias tienen que ver con valores, esas competencias tienen que ver con conocimientos, esas competencias tienen que ver con habilidades. Y ese conjunto de competencias es esencial que uno las cuide, que las cuide como una matica que uno la va regando. Porque a lo largo de la vida las competencias se van alimentando y van creciendo. Las competencias no son estáticas. El tener los valores, el tener los conocimientos y las habilidades nos permiten ser mejores seres humanos, mejores personas. Y eso es precisamente lo que busca el Infotep. Y hay unos elementos esenciales dentro de esas competencias que son las que yo quiero conversar con ustedes en la tarde de hoy. Unos elementos que nos permiten ser mejor personas. Esos elementos esenciales pasan, en un primer lugar, por que necesitamos hombres y mujeres distintos para esta sociedad. Y esos hombres y mujeres distintos que requiere la sociedad no pueden ser conformistas. Tienen que ser personas que quieren que todo cambie. Y la característica de cada uno de los que están aquí es que queremos tener personas que sean agentes del cambio, que sean transformadores. No nos interesa tener personas conformistas. Y entre los jóvenes, menos. Así que si usted está inconforme con la sociedad que está viviendo, bienvenido. Usted de los nuestros. Si usted está inconforme con el país que tenemos, bienvenido. Usted de los nuestros. Queremos tener un país cada vez mejor. Queremos tener una sociedad cada vez mejor. Y no podemos estar conformes con lo que tenemos. Tenemos que valorar lo que tenemos, pero no podemos estar conformes con lo que tenemos. Y eso nos lleva entonces a tener ese conjunto de competencias que nos van a hacer totalmente distintos. Y una competencia esencial que nos va a hacer distintos es aprender a escuchar. Y les voy a contar una anécdota. Cuando yo entré a hacer política en el Partido de la Liberación Dominicana, yo conocí a una persona y me invitan un día a una actividad, y esa persona, que se llama, todavía está vivo y viable, y yo espero que muy vivo y muy viable por siempre, es Danilo Medina. Y me invitan a una actividad, y yo creo que él va a hablar un discurso, era en una casa. Y oh sorpresa, este señor empieza a decirle a la gente que quiere escuchar cuáles son sus problemas. Y yo veo que este hombre no habla, y empieza todo el mundo a hablar y él a escuchar. Y les voy a confesar 3 cositas que aprendí de ahí. Lo primero, el plan de gobierno de Danilo Medina no es de él se lo escuchó a la gente. La gente le empezó a decir lo que él quería, él tomaba notas en su cabeza y con eso se construyó el plan de gobierno. Segundo, cuando Danilo Medina te escucha, y cuando estás en una reunión con Danilo Medina, yo haya estado muchas veces, te estudia, te mira, te escucha y se concentra en ti y va estudiándote. Está concentrado en lo que tú estás diciendo. Y cuando Danilo Medina, tú estás con él y él te está escuchando, en lo que está concentrado, escuchándote, a partir de ahí, él construye nuevas ideas. Entonces, una competencia esencial para cualquier profesional, para cualquier técnico, para cualquier ser humano, es saber escuchar. Escuchar es esencial porque quien no escucha no tiene la posibilidad de construir.
Pero esa escucha nos tiene que llevar a otra competencia muy esencial. Que es a la acción. Sí, bueno, no lo veo nada. ¿Quién? No, está bien. Si a usted no le molesta que yo haga así, no hay problema. Ya. Está bien, ok. Listo. ¿A ustedes lo ven ahí? ¿Seguro? Ok. La escucha también tiene que llevarnos a la acción. No basta con escuchar. Tenemos que tener la posibilidad de que ese escuchar nos lleve a la acción. Y les voy a poner un caso para que lo entendamos. Hay un pensador, un educador que se llamaba Pablo Freire, que hablaba del proceso de concientización. Y él decía que el proceso de concientización era un proceso muy profundo que tiene 5 pasos. Y voy a poner un ejemplo. Uno está en la noche, está caminando por la calle y de repente se encuentra con un niño de 3 años en la calle que le pide algo. El niño está en pantaloncito corto, descalzo, con una camisa rota, un poloché roto. ¿Y uno qué siente? Uno se siente mal, le dice, miérquina, ¿por qué este niño está en la calle a esta hora de la noche pidiendo? Ese es el primer paso de la concientización, la sensibilización. Uno se sensibiliza ante un problema. ¿Qué uno está haciendo? Uno está teniendo una escucha activa. Un problema de un niño a usted le afecta y se está sensibilizando a ese problema. Usted se va para su casa y se acuesta y se queda pensando en el niño. ¿Y qué va a hacer ese niño? ¿Y quién le va a dar de comer? ¿Y dónde estarán los padres de ese niño? Usted está problematizándose. Hasta que usted no se problematiza, no puede pasar al tercer paso del proceso de concientización, que es saber el por qué ese niño está en esa situación. Y entonces uno empieza a buscar las razones. Y eso es lo que se llama la mentalización. Y entonces uno empieza a tener criterios de por qué, pero todo esto es teoría, usted todavía no ha hecho nada. Y entonces usted pasa al cuarto paso, que es la toma de conciencia. Y empieza a preguntarse, ¿qué puedo yo hacer para ayudar a ese niño? Y empieza a buscar soluciones en su cabeza. Fíjese, todo eso viene de haber visto al niño, de haber escuchado al niño que le pedía dinero en la noche. Y entonces viene el quinto paso del proceso de concientización, que es la concientización en sí, que es lo que hago yo, lo que estoy haciendo para cambiar la realidad de ese niño. Entonces, el proceso de escuchar tiene que ser una escucha activa, tiene que ser una escucha que nos lleve a la acción. Si no, no sirve. Yo les quiero contar una anécdota. Esa persona que está aquí, al final yo les voy a decir quién es. Es una persona que influyó mucho en mí. Yo les voy a contar una anécdota. Yo invité al embajador de Japón al Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, al CIRD, y le pregunté qué había hecho Japón para convertirse en la potencia que era después de la Segunda Guerra Mundial. Era un imperio, pero después de la Segunda Guerra Mundial se reconstruyó. Y a mí el embajador de Japón me sorprendió enormemente. Me dijo 4 cosas que yo quiero compartir con ustedes esta tarde. Lo primero que me dijo es que en Japón la gente no tiene cédula. Todos tienen cédula aquí, ¿verdad? Ese carnet para identificarse. ¿Y por qué la gente no tiene cédula en Japón? Porque si la gente dice yo soy Luis Henry Molina, la gente se lo cree. No hay necesidad de demostrar que él es Luis Henry Molina, porque la palabra es sagrada. Entonces, un elemento esencial para cualquier ser humano y para transformar este país, como se transformó Japón, es que cada uno de nosotros respete su palabra. Si yo digo que me llamo Luis Henry Molina, realmente soy Luis Henry Molina. Si yo digo que voy a entregar el trabajo el día lunes que me puso el profesor a las 9 de la mañana, no va a ser a las 10 de la mañana, va a ser el lunes a las 9 de la mañana. La palabra define el tipo de persona que somos. El segundo elemento que planteó
el embajador de Japón, dijo que el acto mayor de corrupción intolerable en Japón es la impuntualidad. Porque quien es impuntual le está robando el tiempo a los demás. Entonces, ¿cuántas veces no hemos hecho esperar a los demás y decimos, no, yo estoy ahí a las 9 y llego a las 9:20, a las 10? Yo como funcionario público, o Valle como funcionario público, no podemos llegar tarde, porque si llegamos tarde somos corruptos, le estamos robando el tiempo a ustedes. Entonces, ¿cuántos de nosotros somos realmente honestos y respetamos el tiempo de los demás? Entonces, la puntualidad es un valor esencial. Un tercer elemento, me decía el embajador de Japón, mediante el cual Japón creció y él entendía que culturalmente había sido esencial, es la consistencia. No se trata de llegar puntual hoy y mañana no. Se trata de llegar todos los días puntuales. No se trata de entregar un trabajo hoy y mañana no. Se trata de entregarlo todos los días. Porque si no lo entregamos todos los días, entonces somos inconsistentes. Yo ahora estoy dedicado a promover las exportaciones en el país. ¿Y cuál es la queja de los otros países con los productos dominicanos? Que un día le mandamos un producto de una característica y otro día se lo mandamos de otra característica. La inconsistencia. Fíjense cómo la inconsistencia puede ser en la puntualidad, pero también puede ser en proveer productos y servicios a otro país o productos y servicios en el mercado local. Y esa inconsistencia nos hace poco competitivos. Y el cuarto elemento que planteaba el embajador de Japón era que él decía que en Japón la gente comparte el conocimiento. Yo les puedo asegurar a ustedes que ya ustedes son personas que están por encima del 80% de la población dominicana en términos de conocimiento. Si ustedes están por encima del 80% de la población dominicana en materia de conocimiento, en habilidades, en destrezas, significa que ustedes tienen un capital, ¿o no? ¿Tienen o no tienen un conocimiento y unas habilidades? Y si tienen ese conocimiento y esas habilidades, que está por encima del 80% de la población, ¿qué los hace a ustedes eso? ¿Ustedes son ricos? Porque tienen un conocimiento y unas habilidades que el resto de la población no tiene. ¿Y por qué ustedes no comparten eso con el resto de la población? ¿Cuántos de ustedes hacen labor de carácter social, de alfabetizar, de enseñar a alguien a lo que ustedes saben, enseñárselo a otra persona? ¿Cuántos de ustedes comparten el conocimiento con su compañero? No hablo de los chivos. Hablo de compartirlo, de la discusión. Hablo de tener ese tiempo necesario para compartir con el compañero de estudio. Eso es esencial. Esa persona que yo les puse ahí en esa foto se llama Juan Manuel Pellerano Gómez. Él fue, o es todavía, pues estaba vivo, pero ahora está muy viejito. Él fue mi primer jefe como abogado. Cuando yo me gradué de Derecho, entré a trabajar a Pellerano y Herrera. Y él me decía algo que a mí siempre se me quedó. Él es uno de los mejores abogados que ha existido en la República Dominicana. Y él decía, Luis Henry, yo no soy inteligente. Yo lo que soy consistente. Tengo paciencia, constancia y mucho trabajo. Él es el dueño de la oficina más importante del país de abogado. Y tuvo su primer carro después de 13 años de graduado. Él andaba a pies durante 13 años después de haberse graduado. Y todas las noches iba gente a su casa a que él le explicara cosas que él no tenía ningún reparo en explicar. Nunca llegó tarde a una reunión. Y cada vez que me dio su palabra, me la cumplió. Cónchole, ¿cuánto de nosotros puedes decir eso de nosotros mismos? Qué esencial es eso. Qué fundamental que eso pueda pasar. Y lo más importante que me decía el doctor Pellerano, cuando yo comparto lo que yo sé, yo aprendo más. Y soy mejor persona, mejor ser humano. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso?
Me decía el embajador de Japón que ellos tienen lo que se denominan los espacios compartidos. Y en los espacios compartidos, la gente se sienta en una misma mesa, o en el caso aquí de los talleres, se ponen en una misma mesa y empiezan a aprender. Y que cuando ellos están juntos, en eso, cada quien sabe lo que tiene que hacer. Pero si un día falta alguien, no hay necesidad de decirle a otro que haga el trabajo, sino que todo el equipo asume el trabajo del que faltó. Eso es lo que denominan coworking o trabajo compartido. Imagínense ustedes cómo sería la vida si nosotros hiciéramos eso en todos nuestros espacios de trabajo. Si cada uno de nosotros fuera lo suficientemente responsable para ese espacio de trabajo, cuando uno de nuestros compañeros falte, nosotros como equipo asumir el trabajo de esa persona. Si hacemos eso, estaremos construyendo una nueva cultura ética en la República Dominicana. La transformación de la República Dominicana hay que evitar plantearse que esa transformación depende de los políticos. Los políticos no vamos a transformar este país. Hay que evitar la dualidad de separar el cambio de estructura del cambio de la persona. No solamente basta cambiar las instituciones, hay que cambiar las personas. Y la principal persona que hay que cambiar es uno mismo, cada uno de nosotros. No trates de cambiar el de al lado. Miren al que está al lado suyo, mírenlo ahora. Dígame quién puede cambiarlo. Ahora, cierren los ojos, un minuto, cierren los ojos. Cierren los ojos, no tengan miedo. Piensen ahora, ¿qué quieren cambiar de cada uno de ustedes? Y la pregunta ahora es, si no son ustedes que lo cambian, ¿quién lo puede cambiar? Solo ustedes se pueden cambiar a sí mismos. Y eso es esencial que lo tengamos claro. Mi hijo Fernando José tiene 16 años y el otro día tuvimos una conversación y él se fue al Mogote y se fue con unos amigos y subió al Mogote. Y a partir de esa subida al Mogote, él desarrolló que ese viaje al Mogote era una metáfora de la vida. Yo escucharlo a él, yo escribí un artículo sobre ello. Todavía no lo he publicado. ¿Y qué decía él del Mogote? Lo primero me decía, mira papi, lo más importante es, antes de iniciar el viaje, prepararse, hacer ejercicio. Porque hay que fortalecer las piernas, porque hay que estar en forma. Y él me dijo una palabra mágica, me dijo, depende del nivel de preparación que tengas, así va a ser tu viaje. Depende del nivel de preparación que ustedes tengan ahora, así va a ser su viaje por la vida. Mi hijo, que está en esa etapa de la vida, donde todo se lo cuestiona y donde quiere experimentar muchas cosas, que se intensifica en la adolescencia, pero que después está a lo largo de la vida en distintas intensidades, también me decía, mira papi, cuando estés caminando, no puedes estar mirando la cima, porque si miras la cima te cansas. Tienes que concentrarte en el viaje. Porque además, el camino es la meta. Porque cuando tú caminas y estás concentrado en el viaje, lo estás disfrutando y con ese disfrute, con ese aprendizaje, estás creciendo como ser humano. Les voy a decir algo. Esta experiencia en el Infotep no se les va a olvidar. Disfrútenla. Después van a hacer los cuentos de estos profesores. Después van a hacer los cuentos de los compañeros. Pero disfrútenla. El camino de por sí es la meta.
Y tranquilos, les voy a decir algo, para que vean que la vida no es lineal. Ustedes están en la etapa, que ahora es más intensa, de prueba-error. Pero a lo largo de la vida tenemos muchas etapas de prueba-error. Yo les voy a hacer 2 historias. Una, que no me ha autorizado a hacer, que es sobre el director, Ovalle, y otra sobre mí mismo. Voy a empezar de atrás hacia adelante. Cuando yo trabajaba en el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, quien era la directora, la ministra responsable del comisionado, que es doña Aura Celeste Fernández, la cual yo aprecio y respeto mucho, me votó del comisionado. Me votó porque ella entendía que yo no era lo suficientemente leal a ella. Y cuando ella me votó, yo duré 4 horas desempleado, hasta que el doctor Pellerano Gómez me invitó a formar parte de la Escuela Nacional de la Judicatura. Y ahí se me abrió otro mundo. Fracasar no es el fin del mundo. Equivocarse no es el fin del mundo. Yo desconfío del que no fracasa, porque el que no fracasa no tiene en sus manos la consecuencia de lo que es prueba-error. Desconfío del que no fracasa, porque entonces va a ser muy egoísta y va a creer que siempre debe ganar. Y eso no lo hace mejor persona. Segundo ejemplo, y este ejemplo se aplica para Ovalle y se aplica para mí. Ovalle lo designaron para ser director del Infotep y él en su vida entera había sido maestro, ni había dirigido una institución. ¿Y qué tenía? Tenía lo que es muy importante: actitud con C y actitud con P. Eso es esencial en la vida. La actitud de querer hacerlo y la actitud de saber cómo hacerlo, o de buscar quien te ayude cómo hacerlo. Es lo que mi papá siempre habla, de que las personas tienen que tener actitud con C y actitud con P. Y quien no tiene actitud con C y con P, no puede irle bien en la vida. Y es esencial que lo tengamos claro. Pero también es esencial que este es un camino largo. Yo estoy comenzando de nuevo en mi vida. Yo estaba metido en el mundo de la justicia. Ovalle estaba metido en el mundo del periodista. Y estamos comenzando de nuevo. Y les voy a decir algo, nada es estático en esta sociedad. Todo cambia. Como decía una canción de Mercedes Sosa, cambia lo superficial, cambia lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Todos ustedes van a cambiar y probablemente utilicen lo que aprendieron aquí o no. Lo importante muchas veces no es el conocimiento, sino el método que ustedes utilizaron para aprender ese conocimiento. Lo importante es el método. Lo importante es la disciplina. Lo importante es el esfuerzo. Lo importante es el trabajo. Porque todo lo demás se aprende y se desaprende. O se aprende y queda obsoleto. Yo me acuerdo, cuando yo salí de la universidad, yo nunca le había puesto la mano a una computadora. Nunca. Yo estudié en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y no había computadoras. Y cuando yo llegué a la oficina Pellerano y Herrera, yo estaba frente a un computador que me acuerdo que tenía pantalla verde, eran monocromáticos, no eran a colores. Y cuando yo no sabía qué hacer, yo le daba alterno control delete y la reboteaba a la máquina. Y hoy en día, eso que yo aprendí, teóricamente no me sirve, pero fue mi introducción a la computadora. Y hoy en día tenemos otros aparatos, tenemos los iPad, y tenemos otras estructuras, y tenemos los iPhone, y tenemos los smartphones. Mi papá todavía, cuando llamamos a mi hijo, cuando está mi hijo fuera, yo lo llamo por WhatsApp, por videoconferencia. Y mi papá todavía no entiende, él se lo pone en el oído. ¿Por qué? Porque hay una brecha generacional importante. Papi, pero póntelo al frente, que tú puedas hablar con él. Y él todavía no lo entiende. Y se ríe. Y me dijo, mucho he llegado.
Entonces disfrutemos la vida en este sentido, porque en definitiva lo que nos marca es el nivel de constancia, paciencia y esfuerzo que apliquemos a nuestra vida. De lo contrario no vamos a lograr nada. A mí hay una canción que me gusta mucho de una artista que murió, que se llama Betty Mi Ciego, donde ella dice: nunca camines delante mío, puedo no seguirte, puedo no seguirte. Nunca camines detrás mío, puedo no esperarte, puedo no esperarte. Pero si caminas al lado mío, puedo acompañarte, puedo acompañarte. Y eso es el Infotep en este momento para ustedes. Está caminando al lado de ustedes. Y si muchos de ustedes creen que el Infotep es difícil, déjenme informarles que la vida es más difícil. Entonces, el tener claro lo que quieren ser, no hay que tener miedo a eso. Levanten la mano los que quieren ser presidente de la República. Muy bien. Yo también la levanto. O vaya, levanta la que tú quieres también. Sí. Él quiere. Levante la mano los que quieren tener su propia empresa. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Cuál es la meta clara? Tener la meta clara y poder hacerlo es el mayor orgullo que podemos tener. Pero para eso uno tiene que tener compañeros de camino. Hay un señor que yo quería mucho, que murió, se llamaba Julio Oscar, era el señor con mayor habilidad en mi vida que yo he visto con las manos. De hecho, me hizo un fuerte de madera. Pero don Julio Oscar tenía un problema, que era alcohólico. Y entonces todo lo que él hacía, el esfuerzo lo echaba a perder desde que se tomaba una botella. Y probablemente Julio Oscar sea de las personas más inteligentes que yo haya conocido en la vida. Sin embargo, tenía una situación que lo desenfocaba. Y uno dice, no, pero yo no soy alcohólico. Sí, pero ¿cuánto tiempo le dedicas a otras cosas que te desenfocan de la vida, de tu objetivo? Si usted quiere tener una empresa, qué sé yo, de construcción de carros, vaya a los talleres y mírenlo cómo funcionan. Investigue quién es el mejor constructor de carros, para eso está el internet. Que le cuenten la historia. Ojalá en este ciclo de conferencias podamos traer gente así, que haya podido empezar desde cero, igual que muchos de ustedes. Yo desconfío del que le dan todo en la vida. Desconfío. De hecho, está demostrado que los hijos de la tercera generación de los grandes empresarios quiebran las empresas. Entonces, ustedes tienen la oportunidad. Levanten la mano a todos los que aquí tienen más de $1 millón. Si ese es su objetivo, ok, si ese es su objetivo en la vida, si ese es su objetivo en la vida, entonces usted tiene que actuar en consecuencia. Pero actuar en consecuencia en el marco de unos principios y unos valores. No vale la pena ni sirve tener dinero mal habido, porque a la larga usted no va a poder vivir, ni lo va a poder disfrutar. Pero si usted se pone en su cabeza que usted quiere tener su propia empresa, que quiere producir, genere la diferencia. Y la diferencia empieza desde esta etapa que ustedes están. ¿Cuántos llegan aquí a la clase 15 minutos antes que comience la clase? Levanten la mano. Empecemos por ahí. ¿Por qué no ser puntuales? Hay una realidad.
En la política, y eso acuérdenselo siempre, en la política y en el amor los detalles son fundamentales. Si usted no tiene detalles en su vida para hacer la diferencia, usted no va a tener una marca propia que lo distinga de los demás. Entonces, en la política y en el amor, los detalles son fundamentales. Y un detalle esencial es de quién usted se acompaña. Si usted se junta con alguien que no aspira a nada en la vida, eso no le va a hacer bien. Si usted se junta con alguien que no quiere ser más, no le va a ir bien. Les cuento otra historia. Me estoy poniendo viejo. Ya este año, el 24 de agosto, cumplo 50 años. ¿Sí? Les voy a contar una historia de 4 hermanos. De 4 hermanos que vivían en la Marco Adón, número 90, en Villajuana. Yo vivía en Gascue. Mi papá estaba en una mejor condición económica que estos 4 hermanos. Y yo vivía en la calle Santiago, esquina Mahatma Gandhi, que era un sector de clase media alta. Y estos amigos míos vivían en la Marco Adón, número 90, en Villajuana. Yo los conocí a ellos en el movimiento estudiantil de concientización. Conocí a 2 de los hermanos. A los otros 2 hermanos los conocí después. Y les voy a contar solamente la historia de uno de los hermanos, que es el más conocido, pero puedo contar la de los 4. Es la única familia que yo conozco que 3 de ellos hicieron el discurso de graduación en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Ok? Porque tenían un nivel de nota muy alto. El que era el menos brillante de los 4, que era una persona que estudiaba arquitectura, que se graduó de arquitecto, después se fue a estudiar a México. De hecho, cuando era niño, se quemó y su hermano menor le pasó de curso. Y él me ha confesado, somos muy amigos, somos hermanos porque vivimos juntos en los Guandules. Yo viví 3 años en los Guandules con él. Decidimos después ir a vivir a los Guandules cuando teníamos 20 años. Y él me confesó que eso fue muy duro para él, quemarse y de ver que su hermano le pasó de curso. Y esta persona, cuando yo iba a visitarlo a la Marco Adón, se pasaban la noche, yo los acompañaba, ellos cogían cubetas de agua porque no llegaba el agua y subían el agua al segundo piso donde yo vivía. A tal punto que él se afectó la mano de cargar tanta agua. Y esa persona hoy es el ministro de Educación, Andrés Navarro. Comenzó de cero. Entonces no me digan que no se puede. Quien no quiera no puede, pero de que se puede, se puede. Lo que hay que echarle. Levanten la mano aquí los que van a la Marcha Verde. Levántenla, tranquilo, no pasa nada. ¿Quiénes van a la Marcha Verde? Muy bien. Si tú vas a la Marcha Verde, ¿ok? En principio, lo que tú quieres es un país que tenga más instituciones. Si tú vas a la Marcha Verde, lo que tú quieres es un país donde la gente respete las leyes. Si tú vas a la Marcha Verde, tú quieres que la gente sea honrada. No solo el gobierno, todo el mundo. Yo no estoy a favor de la Marcha Verde por una razón política, porque yo creo que yo creo que se ha distorsionado, ¿ok? El sentido original creo que se ha distorsionado. Ahora bien, lo que yo no estoy de acuerdo es con compañeros míos de partido que no quieren un país más institucionalizado, más honesto, más responsable, donde la gente cumpla su palabra y donde las instituciones funcionen. Entonces, lo que yo quiero y lo que muchos de ustedes quieren y lo que todos deberíamos de querer es tener un país donde las leyes se cumplan y donde no haya nadie por encima de la ley. Y les cuento otra anécdota.
Cuando yo hacía mi maestría en Chile, el que era el ministro del Interior en Chile, el día de las elecciones municipales, fue a votar y se le quedó su carnet, lo que se llama el RUT, que es su carnet de identidad con el cual va a votar. Y cuando él llegó a la mesa electoral, como él era el ministro del Interior, él sacó el carnet de conducir y se lo aceptaron. Pero un periodista se dio cuenta y le tomó una foto. Y cuando salió, le dijo: ministro, ¿es verdad que usted votó con su licencia de conducir y no con su carnet, con su RUT? Y él se comió al periodista. Mire, insolente. Y se fue. Al rato sale en la televisión y se ve que él votó con el carnet de conducir. Y el presidente de ese entonces, que era Eduardo Frei, hijo, no el padre, le dijo al ministro que si él no le pedía disculpas al pueblo chileno, él quedaba destituido en ese momento. Y que tenía que ir personalmente a presentar su carnet ante la mesa electoral, porque todos los chilenos eran iguales al momento de votar. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer eso? Pedir perdón cuando lo hacemos mal. No solamente desde el gobierno, sino desde las instituciones. ¿Cuánto estamos dispuestos a que se nos evalúe por nuestro conocimiento? ¿Cuánto estamos dispuestos a no sacar ningún tipo de ayuda? Esa es la diferencia. La diferencia es tener la dignidad de querer que las cosas cambien partiendo de uno mismo. Y eso es esencial para que todo esto realmente funcione. Porque nosotros necesitamos ciudadanos responsables. Y los ciudadanos responsables no se construyen a partir de ideales, se construyen a partir de la cotidianidad. Si usted quiere ser un ciudadano responsable, parte desde elementos sencillos. ¿Cuántos de ustedes dejan, por ejemplo, para ser caballero, que una dama entre primero que ustedes? ¿Cuántos le abren la puerta? ¿Cuántos de nosotros queremos ser mejor persona? ¿No? ¿Cuántos de nosotros queremos ser mejores ciudadanos y ciudadanas? Es un esfuerzo. Es una construcción del día a día. No es fácil, pero es posible. El líder de mi partido, que es Juan Bosch, trataba de serlo. No era perfecto, cometía muchísimos errores. Pero fue un ciudadano que le aportó a este país. Le aportó en valores, le aportó en compromiso, le aportó en esfuerzo, le aportó en entrega. Entonces, la pregunta es la misma pregunta que le hizo Juan el Bautista a los discípulos de Jesús. Cuando fueron a decirle los discípulos de Juan el Bautista que habían estado con Jesús, todas las obras que hacía Jesús, toda la gente que sanaba, Juan el Bautista le dijo a esos discípulos de él que se habían ido con Jesús: vayan y pregúntenle si es él el que estábamos esperando o tenemos que esperar que vengan otros. ¿Son ustedes los ciudadanos que estábamos esperando para transformar este país o tenemos que esperar que vengan otros? Muchas gracias.